días a todos. Lo que es el síndrome post-COVID. Obviamente esto lo vamos a ver desde la óptica de neumología. Como vamos a estar mirando ahora más adelante, esto es un manejo multidisciplinario, pero yo lo voy a enfocar mucho más hacia el lado del neumólogo para sensibilizar los que tenemos que hacer grupos para poder manejar estos pacientes. Por casi 10 o 11 meses hemos estado en Bucaramanga con este virus y obviamente pues en el mundo un poco más de tiempo, un año y un mes. Esto ha generado pues cualquier cantidad de problemas, tanto problemas de salud, problemas en vidas, problemas económicos, etcétera. Desde el punto de vista práctico, viendo muchas cosas durante el transcurso de este año, hemos tenido una pandemia de información, todos los días cambian las cosas, nos han bombardeado con una cantidad de medicamentos que finalmente pues no han servido mucho, pero ahora nos estamos enfrentando a otro problema grave que es las consecuencias que deja este virus sobre la salud de una población. En términos de repaso, al día de ayer teníamos en Colombia 2.468.000 casos de COVID, en el mundo 123 millones, con un número significativo de muertes para Colombia, 64.524, y en el mundo 2.800.000 muertes. Esto obviamente son unas cifras alarmantes y pues hay que seguir sensibilizando a la población de todas las medidas de autocuidado, que es realmente lo único que puede mostrar algún tipo de beneficio. Para Santander, al día de ayer, 95.000 casos, con 3.500 fallecidos, predomina en la epidemiología los hombres sobre las mujeres. Afortunadamente para nosotros, tenemos mucho más casos manejados ambulatoriamente, muy pocos hospitalizados y muy pocos en unidad de cuidado intensivo. Pero esos que están en unidad de cuidado intensivo, pues ocasionan colapso muchas veces del sistema de salud por el número, digamos, deficientes de camas que se tienen. Hemos tenido que ampliar, tratar de conseguir recurso humano. A veces piensan que solamente es tener equipos de ventilación mecánica, pero obviamente todos los que estamos metidos en medicina interna conocemos que no es solo manejar un ventilador, sino saber manejar un paciente que está en esta condición totalmente crítica. Recordar que las comorbilidades casi siempre son hipertensión, diabetes, obesidad, pero estamos viendo en estos últimos picos que ya no es tan hipertenso, ya no es tan diabético, ya no son los obesos, sino personas jóvenes, entendidos como menores de 50 años, empiezan a aparecer también sin comorbilidades, con cuadros de falla respiratoria extremadamente grave. Quiero mostrarles esto, que es un trabajo que se hace con el Comité Conjunto de COVID en la Clínica Foscal, para mostrar un poco la experiencia, digamos, de un grupo de personas que hemos estado involucrados pues, en el manejo de esta entidad durante cerca de 10, 11 meses. Para esta clínica han llegado 1.987 pacientes para manejo hospitalario y 940 se han atendido que se han podido ir a manejo ambulatorio. Es decir, que el 67% de los pacientes que consultaron se fueron a hospitalización y el 32% fueron a manejo ambulatorio. De estos, en sala general se quedó el 62%, 1.900 pacientes, y en UCI hemos manejado 763 pacientes. Recordar que en esa clínica hay 6 unidades de cuidado intensivo, 4 en Foscal Internacional y 2 en Foscal Principal. Ya ha habido momentos en que la totalidad de las UCIs, que son cerca de 90 camas disponibles, están pues con pacientes de COVID. De estos, hemos tenido 611 fallecidos, de los cuales 438 fallecieron en UCI y en sala general 134. Eso nos da una mortalidad para estos pacientes en general del 30%, es una mortalidad alta, a pesar que, como vamos a ver, a medida que hemos aprendiendo más cosas, pues se ha ido bajando esa mortalidad. Y la mortalidad en UCI, tal como aparece en otras series, 57%. Hay mortalidades que se reportan desde el 25 hasta el 80%, pero en general tenemos que tener claro que más o menos uno de cada 2 pacientes que ingresa a UCI, que realmente tiene criterios de paciente crítico y que tiene que irse a ventilación mecánica o algún otro tipo de soporte como ECMO, tiene una mortalidad pues bastante alta, uno de cada 2. Y la tasa de letalidad en pacientes hospitalizados sí es un poco más baja, que es del 10%. O sea, esto es una enfermedad que podemos decir catastrófica. Es gente muchas veces que estaba bien de salud, hace esta enfermedad, un cuadro viral agudo súbito, y termina pues falleciendo, con una cantidad de contextos como el estar por fuera de su núcleo familiar,
familias que no pueden ir a verlo y eso ocasiona pues bastantes complicaciones de toda índole. Se trabó esto. Bien, estos son los picos epidemiológicos que se han tenido allá, que es muy similar a lo que se tiene, digamos, en la ciudad. Se tuvo un primer pico en agosto y fíjense que la pendiente de ascenso fue muy rápida, pero también muy rápidamente bajaron los casos. Después se tuvo como una especie de valle, perdón, de meseta, y posteriormente, hacia finales de diciembre, principio de enero, se tuvieron dos picos y después empezó a descender. Ese pico fue, digamos, la pendiente un poco menos aguda y ahora, a partir de hace 2 semanas, empezamos nuevamente a repuntar los casos, tal como está sucediendo pues en el resto del país. Y esto es un poco lo que les comentaba de la tasa de letalidad. Si se fijan, al principio tuvimos mucha mortalidad y después esto se ha ido bajando. Obviamente al principio no conocíamos muy bien la enfermedad, estábamos todos en el mundo aprendiendo cómo manejar estos pacientes, pero se ha logrado con algunas estrategias disminuir esto. Recordemos también que la enfermedad es leve en el 81% de los casos, puede ser grave en el 14% y el crítico es el 5%, pero es el que realmente nos preocupa desde el punto de vista de sacar vivo o no al paciente. Pero específicamente para el síndrome post-COVID, pues lo estamos viendo incluso en pacientes que tienen enfermedades leves. Las manifestaciones clínicas son a todo nivel. Hay manifestaciones pulmonares, neurológicas, oculares, dermatológicas, hepáticas, cardiovasculares, renales, gastrointestinales. Y si vemos que eso ocurre en el cuadro agudo, pues también tenemos que pensar que muchas de estas manifestaciones se van a presentar en esos cuadros crónicos de COVID. Es decir, que pueda alterar cualquier sistema y eso nos hace pensar que una sola persona posiblemente no va a poder manejar estos y necesitamos pues un equipo multidisciplinario que debe ser liderado obviamente por la integralidad de un internista. Un poco como los síntomas, los conocemos, fiebre, tos, disnea, producción de esputo, molestias en la garganta, y simplemente pues esta es una enfermedad que inicialmente compromete los alvéolos, produce inflamación alveolar. Esa inflamación puede ser de diferente severidad que podría llevar a un daño alveolar difuso y ese daño alveolar difuso sería la manifestación de lo que hemos llamado SRA o síndrome de dificultad respiratoria agudo. Pero simultáneamente también hay una endotelitis con inflamación capilar importante que va a generar fenómenos tanto micro como macrovasculares que va a tener impacto en otros órganos y sistemas y va en ocasiones a generar disfunción orgánica múltiple, que es una de las causas de letalidad en esta población. Este es un esquema que encontré que me parece interesante, que es la progresión patogénica del COVID. Ustedes ven que en estados tempranos se pueden comprometer los neumocitos tipo 2. Eso puede producir algún tipo de alteración como liquefacción, consolidación, y en la medida que va avanzando la severidad podemos llegar a colapsos, a telectasia, y eso se va a manifestar como hipoxemias, pero esa hipoxemia está generada por un síndrome de dificultad respiratoria agudo, es decir, por un daño alveolar difuso, una ocupación alveolar que va a generar cortocircuitos importantes, zonas de no ventilación y hiperfusión. Adicionalmente vamos a tener también, no solo por el lado alveolar, sino por el lado endotelial, alteraciones con aumento de la permeabilidad, con edema pulmonar, también manifestado como hipoxemia en casos severos y obviamente en casos críticos llegamos al SRA. Por otra parte, a medida que va aumentando en severidad, vamos a tener una tormenta de citoquinas sobre la cual se ha hablado mucho y se ha intentado muchos fármacos para modular, realmente con muy poca respuesta desde el punto de vista farmacológico y casi que lo que podríamos decir en este momento es que el manejo tiene que ver más con soportes y no tanto con medicamentos. Esa tormenta de citoquinas nos puede llevar a disfunción orgánica múltiple y muerte. Pero a su turno, esa tormenta de citoquinas y esa reacción inflamatoria que se genera con daño alveolar nos va a llevar a una inflamación pulmonar intersticial en esa fase tardía del SRA, que es una fase fibroproliferativa y fibrótica, nos va a activar y hacer que proliferen en matrices extracelulares, etcétera, metaloproteinasas, nos va a generar muy posiblemente en algunos casos fibrosis pulmonar que también puede condicionar la falla orgánica múltiple y la muerte, sobre todo muertes tardías en este tipo de pacientes. Y eso es algo que hemos visto. Los virus, pues no se leen bien los reglamentos del Estado, donde dicen que los pacientes solo deben durar 14 días en UCI,
pero el promedio de estancia en los verdaderos pacientes críticos está cercano a un mes. Hemos tenido incluso pacientes hasta 4 meses en unidad de cuidado intensivo. ¿Cómo sería esa progresión patogénica del COVID? Inicialmente está la infección por el SARS-CoV-2. Eso puede progresar a una tormenta de citoquinas. Obviamente se va a generar un síndrome de respuesta inflamatoria. Ese síndrome de respuesta inflamatoria en un buen porcentaje de casos nos lleva a un daño alveolar difuso, que es la expresión del SDRA. Estos pacientes se inmunosuprimen y hacen infecciones también. El solo virus puede dar shock séptico, pero hemos visto también mucha sobreinfección y sobreinfecciones con gérmenes que no estábamos acostumbrados a manejar desde muy temprano, gérmenes multiresistentes. Hemos tenido que echar mano de antibióticos que normalmente no usábamos. Falla orgánica múltiple y muerte. Esa sería como la cadena: infección, tormenta de citoquinas, respuesta inflamatoria, shock séptico, falla orgánica y muerte. Y el COVID se ha expresado en diferentes modelos, pero este es una propuesta que aparece en febrero de este año, que es una propuesta muy similar a lo que ocurre con cualquier persona que tenga un proceso séptico. De hecho, el COVID es una sepsis pues, de origen viral. Inicialmente vamos a tener un problema proinflamatorio con activación inmune, con tormenta de citoquinas, etcétera, pero después de que pase esa primera fase puede haber o un equilibrio donde el paciente se recupera, o bien una segunda fase de inmunosupresión, que es donde empiezan a aparecer una cantidad de infecciones bacterianas secundarias o reactivaciones virales, y eso puede o recuperarse el paciente o llevar a la muerte o pasar a algo que, pues, que conocemos bastante bien en las unidades de cuidado intensivo, que es lo que llamamos el PICS, que es el síndrome de hipercatabolia, inmunosupresión e inflamación persistente, que es como el paciente crítico que se cronifica. Entonces vemos que el paciente está hematizado, que sigue inflamado, con marcadores de inflamación como proteína C reactiva alta, que tiene albúminas pues persistentemente bajas porque persiste con permeabilidad global incrementada. Y esto nos va a generar también disfunción muscular, disfunción neurológica y hace que ese paciente dure mucho más tiempo dependiente del soporte que se está haciendo en unidad de cuidado intensivo. Este es un modelo pues, que se propone para este tipo de pacientes. La clasificación, pues todos la conocemos, simplemente la repasamos acá. Puede ser no severo, que es la mayoría de los casos, o severo, hablamos cuando está desaturado, está taquipnéico el paciente, o crítico es el que definitivamente requiere algún tipo de soporte para mantener la vida, llámese soporte vasopresor o soporte en ventilación mecánica. Las manifestaciones respiratorias agudas del COVID pues son muchas: infecciones del tracto respiratorio superior, que son la mayoría, cuadros, digamos, de resfriado, neumonías, SDRA, todo el tema de embolismo y trombosis pulmonar, que inicialmente se dio mucha información acerca de esto, ya se ha ido sedimentando también un poco la información acerca de qué tantos pacientes hacen realmente embolias pulmonares que sean sintomáticas y que sean la causa de la muerte. También exacerbaciones de enfermedades respiratorias crónicas, muchas personas con EPOC y cuadros de enfermedad intersticial, que se exacerba su enfermedad relacionada con el COVID, y lo que vamos a hablar ahora más tarde ya específicamente, que es el síndrome post-COVID. Desde el punto de vista imagenológico, pues ya la mayoría estamos familiarizados con estas radiografías, unas opacidades principalmente periféricas inicialmente, muy subpleurales, respetando el centro, muy parecido a lo que veíamos con neumonías eosinofílicas y con algunos cuadros de bronquiolitis obliterante o neumonías organizadas. A medida que va pasando el tiempo ya se va ocupando mucho más los alvéolos, aparecen en el TAC este tipo de lesiones de vidrio esmerilado o alveolitis. Sabemos que es vidrio esmerilado porque hay ocupación alveolar, pero permite ver por detrás de la ocupación alveolar los vasos sanguíneos. Eso lo diferencia de pronto de una condensación, y en el resto de imágenes vemos algo similar: cuadros de ocupación alveolar, casi siempre nuevamente muy subpleurales, muy periféricos, tratando de respetar el centro, pero a medida que progresa va comprometiendo los 4 cuadrantes y va haciendo un verdadero SDRA. O esto que vemos en esta otra imagen de un trombo que está ocluyendo la pulmonar derecha. Y en fases tardías, que es un poco lo que nos preocupa y de lo que hablaré más adelante, que es la enfermedad intersticial, virando muy posiblemente a una fibrosis pulmonar. En autopsias inicialmente no se conocía mucho, no se podía hacer autopsias de estos pacientes,
pero ya pues hay varias series de lo que ocurre cuando estos pacientes fallecen y encuentran obviamente daño alveolar difuso, que es la manifestación histopatológica del síndrome de dificultad respiratorio agudo, con la formación de membranas hialinas, pero algo que es llamativo, al menos en los pacientes que fallecen, es que hay bastante componente bacteriano en esos alvéolos y posiblemente una de las causas finales de muerte de estos pacientes es la sobreinfección bacteriana, que no sabemos realmente en qué momento ocurre. Es difícil con una radiografía como la de estos pacientes, haciendo fiebre todo el tiempo, con leucocitos altos, con expectoración purulenta, saber uno en qué momento deja de ser viral la infección y se convierte en una infección bacteriana. Es cuestionable sí o no, si debe poner unos antibióticos desde el inicio. En esto ha habido mucha dificultad en ponerse de acuerdo. Adicionalmente, pues todo el tema de los trombos o de la capilaritis que se va a generar en este tipo de personas. Esta es una serie que aparece en Critical Care de un número pequeño de pacientes, pero que nos muestra de qué se mueren los pacientes. Entonces, desde el punto de vista llamativo, casi todos los SRA fallecen es por disfunción orgánica múltiple, pero los pacientes con COVID están falleciendo es por falla respiratoria refractaria. Eso, digamos, no es el porcentaje más alto en otras personas con SRA. En otras personas con SRA de otras causas, infecciosas, traumáticas, transfusionales, etcétera, fallecen más es por disfunción orgánica. Estos pacientes fallecen más por falla respiratoria refractaria. En segundo lugar, por shock y disfunción orgánica múltiple. En tercer lugar, muertes de origen cardíaco y finalmente muertes de origen neurológica. Esas muertes de origen, digamos, cardíacas o cardiovascular sería embolismo pulmonar y obviamente pues paro cardíaco que no se esperaba que ocurriera. Y desde el punto de vista de shock y disfunción orgánica, pues la sepsis fue una de las causas principales, la isquemia mesentérica, isquemia de extremidades, hemorragias no controladas. Y el tiempo de muerte, digamos que el más rápido se mueren cuando es de origen cardíaco y un poco más tardío cuando es de hipoxemia refractaria. Y esto me pareció interesante porque lo que nosotros hemos visto es más disfunción orgánica e infección más que falla respiratoria refractaria, que sí la tienen inicialmente, pero con todas las estrategias de pronar, relajar al paciente y en algunas ocasiones con la posibilidad de ponerlos en ECMO, que se ha logrado, al menos aquí en Bucaramanga, bajar la mortalidad inicialmente en ECMO del 80%. El grupo que maneja ECMO, que es la cardiovascular, está por mortalidades cercanas al 38%. Y obviamente cuando se selecciona muy bien el paciente. No todos tienen que ir a ECMO, hay unos grupos muy específicos para esto. Bien, entonces, pues habiendo repasado un poco la epidemiología y la patogenia de la enfermedad y algo de las imágenes, miremos entonces qué es eso del síndrome post-COVID del que estamos hablando todo el tiempo ahora, porque prácticamente las consultas, al menos la consulta de neumología, casi un 80-90% se está convirtiendo en este momento en valoraciones post-COVID. Hay varias definiciones. Los primeros que hablaron de esto aparecen en las guías NICE, esto es en diciembre del 2020, y la Sociedad Colombiana de Infectología, ahora en marzo del 2021, digamos, acogió estos mismos términos. Entonces, simplemente para ponernos de acuerdo, COVID agudo es el que tiene signos y síntomas que se extienden por 4 semanas. A eso lo vamos a llamar COVID agudo. El COVID sintomático en curso, que suena supremamente raro, pero así lo ponen, sintomático en curso, signos y síntomas desde las 4 hasta las 12 semanas. Entonces, agudo, 4 semanas y de 4 a 12 semanas es el sintomático en curso. Y lo que se llama propiamente el síndrome post-COVID son signos y síntomas que se desarrollan durante o después de 12 semanas de una infección y no se atribuyen a un diagnóstico alternativo. Es decir, el paciente sigue con una serie de manifestaciones que no son explicadas por otra causa. Y se puede abreviar como long COVID. Y ese long COVID sería la suma del B y C, es decir, es el paciente que sigue teniendo síntomas después de 4 semanas. Y esto es un poco la propuesta que hace la guía NICE, que fue adoptada, les repito, por la Sociedad Colombiana de Infectología. También hay otra propuesta que lo da la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y ellos hablan del término de COVID persistente, que no es diferente a lo que hemos hablado de long COVID. Es simplemente el paciente que tuvo SARS, que estuvo confirmada su enfermedad y que los síntomas persisten más allá de 4 semanas. Y dan también una serie de criterios de exclusión
que no se podrían llamar como tal, pues COVID persistente. Entonces, miremoslo un poco en estas gráficas. El COVID normalito sería este, el que hace sus síntomas y antes de llegar a la cuarta semana recuperó totalmente. Y obviamente las manifestaciones pulmonares como la disnea, el dolor torácico, la tos, la expectoración, como algunas pues manifestaciones predominantes. Otras manifestaciones como rinitis, la disgeusia, la anosmia, que se puede prolongar en el tiempo. Lo que uno ve es que la mayoría de pacientes sobre el segundo o tercer mes ya han mejorado esto. Manifestaciones gastrointestinales, dolores abdominales, diarrea y manifestaciones neurológicas. Y lo más importante son trastornos de la conducta, pérdida de memoria, trastornos del sueño. Muchos pacientes consultando por temas de insomnio y otra serie de manifestaciones como el síndrome seco, como la alopecia, sobre todo en mujeres hemos visto bastante preocupación después del COVID por la pérdida pues, del pelo. Y esto que tenemos que tenerlo muy presente, que son las manifestaciones psicosociales, que se derivan de muchas cosas, de la muerte de algún familiar que no se esperaba, personas que generalmente están en etapa productiva y fallecen, muchos con la pérdida de su trabajo, básicamente por enfermedad y por todo el tema de confinamiento, etcétera, por el temor a transmitir el virus a otras personas, por la misma estigmatización social en los sitios donde viven, que no los dejan entrar porque tienen o tuvieron COVID, etcétera, que muchos de nosotros seguramente lo hemos vivido cuando saben que somos médicos y básicamente esas manifestaciones van a estar dadas por ansiedad, depresión, estrés postraumático, trastornos obsesivo-compulsivos, desórdenes de pánico, fatiga crónica y dolor crónico. Bien, entrando ya, y esto ya para terminar, con el tema específico de las alteraciones pulmonares. ¿Qué ocurre cuando los pacientes salen vivos de una unidad de cuidado intensivo? ¿Qué es lo que va pasando con ellos? Y esta es una serie en hospitales holandeses, en el hospital de Anfia. 101 pacientes, es un estudio prospectivo. Los siguieron 6 semanas post-egreso. Ellos, como criterio de inclusión, tenían neumonía moderada severa, excluyeron los críticos, el 27% eran moderados, 72% eran severos, y lo que encontraron como relevante es que la difusión de monóxido de carbono en estos pacientes estaba disminuida. Es decir, el 71% de estos pacientes tenían difusión disminuida, lo cual nos habla de enfermedad vascular o de enfermedad intersticial, básicamente en ellos. Y la restricción se vio en 21% de los pacientes. Y la conclusión de ellos es que el COVID no crítico, es decir, así haya sido casos, digamos, que no hayan requerido ventilación mecánica, etcétera, afecta significativamente la capacidad de difusión. Y esto pues no es un dato aislado. Nuevamente, eso nos ubica en que debe haber algo que está alterando todos esos principios de la difusión. Algo a nivel del intersticio, algo a nivel de la densidad capilar, etcétera. Este es otro estudio de seguimiento que hacen en hospitales españoles y hacen un seguimiento después de que completaban 45 días de estar por fuera, 100 pacientes. El número promedio de días de seguimiento fue al 104 días, severo eran 47%, y que encontraron a ese tiempo, a los 104 días, el 48% todavía tenía TAC anormales. Y esto le preocupa mucho a los pacientes, les piden TAC muy temprano y siguen muy afanados porque siguen saliendo opacidades. Esas opacidades se van a demorar en el tiempo, posiblemente no haya que hacer TAC pues, tan temprano y tan seguido, sino básicamente la clínica nos va dando la idea de en qué momento podríamos eventualmente repetir o no estudios de imágenes. El BEF1 es poco lo que se compromete, la capacidad vital relativamente poco, pero nuevamente la difusión estuvo caída en más del 48% de los pacientes. Y nuevamente la conclusión de este otro estudio es que la difusión caída se presenta a la alta hospitalaria y también se asocia con casos más severos de COVID. En el anterior, lo que encontraron era que podía ser casos no tan críticos, podría haber caída la difusión. En estos se cae la difusión, pero es más probable que se caiga la difusión en casos pues mucho más severos, que es un poco lo que uno esperaría. Este es otro estudio también en 2 hospitales españoles, 125 pacientes evaluados a los 3 meses de síntomas. La disnea persistía en el 46% de los pacientes, o sea, a los 3 meses la mitad todavía tenía disnea. La tos, que es bien difícil de manejar en estos casos, 34% persistía. Y la difusión caía hasta en el 82%. El test de marcha que le hacemos a la mayoría de los pacientes para, digamos, involucrarlos en programas de rehabilitación, pues la mayoría eran capaces de caminar en promedio 400 metros.
El TAG anormal, nuevamente 70%, a los 3 meses tenían tomografías anormales, con un patrón reticular en el 49% y un patrón fibrótico en el 21%. Y el daño pulmonar se correlacionó con edad y con duración de la ventilación mecánica. Y eso es un poco lo que uno espera. Obviamente el ventilador ayuda muchísimo, salva vida, pero el ventilador nos va a generar daño pulmonar inducido por el ventilador y eso nos está pues perpetuando el SRA en esos pacientes y nos está causando pues una buena parte del daño pulmonar. Por eso tenemos que ser muy estrictos con ellos en todo lo que es el manejo de la ventilación de protección pulmonar. Si bien salva vidas, es un arma que también puede ser complicada y la solución pues no ha sido el ECMO. Tenemos que seguir poniendo a estos pacientes cuando lo necesitan en ventilación mecánica. Esta es la misma serie de seguimiento de 6 meses donde ustedes ven que las pruebas de función pulmonar se alteran en ellos. Nuevamente recalcarles que lo que más se altera es la difusión de monóxido de carbono. Y este es otro trabajo que hacen como revisión sistemática y metaanálisis un grupo de Chile, donde encuentra que el 15% de los pacientes va a tener un patrón restrictivo, el 7% un patrón obstructivo, entonces no se entiende cómo le mandamos broncodilatadores a estos pacientes. El 100% de las personas que salen de hospitalización están con terapia broncodilatadora, cuando la enfermedad broncoobstructiva no es lo que queda después de esta enfermedad. Posiblemente es el desespero de nosotros los médicos de mandarle algún tratamiento al paciente, porque a los pacientes les fascina estar medicalizados con algo. Si no están medicalizados, posiblemente creerán que no se está haciendo nada. Y el 39% nuevamente caída de la difusión. Entonces, el dato predominante es persistencia de las opacidades, incluso más allá de 3 meses, y caída de la difusión. La probabilidad de enfermedad obstructiva en paciente que no era broncoobstructivo previamente es extremadamente baja. Entonces, posiblemente un mensaje sería, no demos tanto broncodilatadores que nos va a generar una cantidad de complicaciones locales y otras complicaciones como taquicardia, que es bien frecuente en estos pacientes. La mayoría en las primeras etapas quedan con frecuencias cardíacas por encima de 100, con una explicación no muy clara de por qué ocurre esto. Y si a eso le agregamos un salbutamol o algún otro tipo de broncodilatador, pues vamos a empeorar un poco esta condición. Y sabiendo ya con estos metaanálisis que el componente broncoobstructivo es extremadamente bajo. Este es otra revisión que me gustó mucho porque es en menores de 50 años. Pensábamos que esto pues era enfermedad generalmente de personas por encima de los 50 años, pero esta es una revisión que hacen de 31 artículos y encuentran que hay secuelas persistentes de 14 días a 3 meses y esas secuelas son la fatiga, entendido como adinamia, hasta en el 73%, la disnea hasta en el 74%, disminución de calidad de vida con diferentes cuestionarios hasta 69%, TAG anormal incluso hasta en el 83% y alteración de la función pulmonar hasta en el 75% y miocarditis hasta en el 26%. Fíjense en gente joven que están quedando pues bastante discapacitados con esta enfermedad. Y esto es una serie también donde muestran un poco cuál es la progresión radiológica de estos pacientes. Ellos siguieron 59 pacientes de 8 a 12 semanas tras el alta hospitalaria. Algunos estuvieron en ventilación mecánica, otros no. Pero ¿qué es lo que predomina? Por un lado, opacidades reticulares y atelectasias periféricas, que eso es lo que solemos ver. La persistencia del vidrio esmerilado, bajo grado de inspiración en radiografía de tórax. Y en el TAC, dilataciones bronquiales, o sea, cuadros similares a bronquiectasias, bandas subpleurales, componente intersticial sin panalización en el 66%, persistencia del vidrio esmerilado en el 58%, algo de atrapamiento aéreo en el 51%, radiológico, más no se está viendo pues en las pruebas de función pulmonar, neumatoceles en el 14%, y las distribuciones son diferentes dependiendo de algunas características y los grados de severidad pues también difieren. Esto es un poco algunos ejemplos que trae el mismo artículo. A los 25 días cómo se veía el paciente, a los 75 días donde persisten opacidades intersticiales, hay bronquiectasias de tracción y ya empieza a esbozarse como un cuadro fibrótico pulmonar, y esto a los 135 días donde aún todavía persisten algunas opacidades de tipo intersticiales en la periferia con bronquiectasias de tracción y posiblemente con algún grado de fibrosis pulmonar. Esto otro caso en el día 10, cómo va progresando el día 17, al día 55, cómo empiezan a aparecer estas cavitaciones, tanto pulmonares como pleurales, con niveles acaidroaéreos, posiblemente por un empiema,
y cómo va, digamos, evolucionando a este daño importante del parénquima pulmonar. Bien, pero un tema que nos preocupa mucho a los neumólogos es la fibrosis pulmonar desencadenada por COVID. Es una de las enfermedades que más temor nos genera, la fibrosis pulmonar. Tenemos muy pocas herramientas terapéuticas en la fibrosis pulmonar idiopática, herramientas que lo que hacen es retardar la progresión de la enfermedad, más no quitar los síntomas como la disnea y la tos, y obviamente no han logrado impactar claramente sobre mortalidad. En fibrosis pulmonar idiopática, sabemos que los pacientes, si no se pueden trasplantar, más o menos a 5 años han fallecido. ¿Qué se conoce entonces de fibrosis por COVID? 40% de los pacientes hospitalizados con COVID pues terminan desarrollando SRA y 20% van a un SRA severo, entendido como aquellos que tienen PAFI por debajo de 100, y un tercio de esos pacientes que se recuperan pueden quedar con fibrosis, pues no es despreciable eso. Y obviamente, pues lo que ya hablamos, hay disminución de la difusión, hay persistencia de patrón reticular, pero hay varias cosas. Primero, la verdadera prevalencia no se conoce claramente. Segundo, no sabemos si esto revierte en el tiempo y tampoco en cuánto tiempo va a revertir, cuánto tenemos que esperar. En otros SRA, al menos son 6 meses y a los 6 meses un buen porcentaje revierte. Y lo que ocurrió con H1N1 también fue eso. Pero en COVID todavía no está claro. Y mucho menos qué tratamiento vamos a hacer para estos pacientes. Desde el punto de vista patogénico, de una forma esquemática sencilla, pues viene la inflamación aguda o crónica que va a generar daño epitelial alveolar, va a generar sobreexpresión de citoquinas proinflamatorias, aparecen entonces fibroblastos y se activan miofibroblastos, y hay un depósito de colágeno y matriz extracelular, y finalmente eso termina ocasionando la fibrosis pulmonar. Hay entonces una serie de fases evolutivas desde que empieza la neumonía por COVID, que puede sobreinfectarse con bacterias, puede haber daño microvascular, a eso le metemos ventilación mecánica porque es la única forma de mantener vivo al paciente. Esto nos puede generar entonces alteraciones intersticiales en fases, digamos, tardías. Recordar que el daño alveolar difuso progresa desde una fase exudativa a una fase fibroproliferativa y finalmente a una fase fibrótica, que se va a manifestar como alteración de la difusión, anormalidades restrictivas, disminución de esa capacidad de ejercicio, disminución de calidad de vida y muy posiblemente impacte sobre la sobrevida a largo plazo. Las terapias antivirales, pues conocemos que hasta el día de hoy no han mostrado realmente beneficio, eventualmente algunas cosas aisladas con Remdesivir, pero obviamente no muy claras. La terapia antiinflamatoria, digamos que ha mostrado algún beneficio en cuanto a impacto de mortalidad, sobre todo en pacientes hipoxémicos o que van a ventilación mecánica, específicamente el protocolo Recovery con el dexametasona, los famosos 6 miligramos durante 10 días, que desafortunadamente se extrapoló a la población general y a todas las personas que están en la casa sin hipoxemia. Muchos médicos están mandando pues corticoides. El tocilizumab, de acuerdo a las primeras aproximaciones del recovery, si sirve, si no sirve, con otra cantidad de estudios que no ha mostrado realmente beneficio. Las terapias antifibróticas, llámese pirfenidona o nintedanib, que hasta el día de hoy pues hay varios estudios en curso, pero no se ha logrado que sepamos claramente si sirven o no. Y obviamente lo que podemos hacer, que es el seguimiento y los programas de rehabilitación pulmonar integral, pero programas estrictos, estructurados, que nos van a ayudar pues a mejorar muchos de estos pacientes. Esto es un poco los mecanismos de fibrosis de las enfermedades virales. Hay activación viral, hay injuria celular directa, injuria o lesión por citoquinas, lesión mecánica, que es generada, lo que hablamos de la ventilación mecánica, y finalmente algunas consecuencias de la edad que nos puede generar pues la formación de fibrosis. Esto es una, digamos, una serie que trata de establecer cuáles eran los pacientes que más tenían riesgo de fibrosis, los que tienen más de 65 años, los que tuvieron una condición clínica severa, los que estaba la LDH aumentada en la fase aguda, los que la estancia en UCI fue prolongada, los que tuvieron ventilación mecánica por largo tiempo y obviamente pues van a desencadenar lesión pulmonar inducida por el ventilador, y dos, digamos, hábitos previos como el tabaquismo y el alcoholismo serían como la población que más riesgo tiene de generar fibrosis. ¿Cómo se trata esa fibrosis? Como ustedes ven en esta gráfica, no tenemos ni idea. Cuando uno tiene 200 drogas para manejar algo es porque nada sirve. Acaba desde medicina herbal china, terapia trombolítica, los antifibróticos que están tan de moda en este momento, espironolactona, terapias hiperbáricas. Bueno,
de todo un poquito, posiblemente entonces no sepamos cómo se debe manejar esto. Esto es otro estudio de si los corticoides tengan alguna cabida o no. Afortunadamente en medicina, cuando tenemos dificultad en manejar algo, pues siempre echamos mano de los corticoides, a veces sirven, a veces no sirven. Y este grupo evaluó 837 pacientes, 39% a las 4 semanas reportaban seguir con síntomas respiratorios y el patrón que tenía el TAC era muy de neumonía organizada. Si yo pienso que lo que tiene el paciente como secuelas de COVID es una neumonía organizada, que en este caso fue en el 4.8% de los 837 pacientes que siguieron, en esos pacientes eventualmente podría darles corticoides. En este caso, 30 pacientes recibieron corticoide a dosis de 0,5 miligramos por kilo día y se los dieron por 3 semanas y después empezaron a bajar y hubo una mejoría funcional como queda documentado en esas tablas. Subió la capacidad vital de 3 litros a 300, perdón, la capacidad vital forzada en porcentaje mejoró también, la difusión también mejoró y fue estadísticamente significativa y el cociente de difusión también mejoró. Entonces, posiblemente los corticoides no sirvan para todos los pacientes que tienen EPIT relacionada con COVID, pero sí para los que tienen patrón de neumonía organizado, lo que antiguamente llamábamos bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. ¿Qué conclusiones podemos sacar de fibrosis pulmonar? No hay acuerdo en los grupos médicos del tratamiento para esta entidad. No hay evidencia que sirva la terapia antifibrótica hasta el día de hoy. Se desconoce la historia natural, es decir, qué porcentaje va a mejorar espontáneamente y en cuánto tiempo lo va a hacer. Obviamente hay que hacer seguimiento, manejo de síntomas y rehabilitación pulmonar integrada y el uso de oxígeno de acuerdo a saturación y en algunos casos trasplante pulmonar. Y esto fue lo que hicieron en estos grupos de pacientes, 3 pacientes que les hicieron trasplante pulmonar porque estuvieron en ECMO, un ECMO prolongado. En estos pacientes el promedio fue casi 3, 4 meses de ECMO y a estas personas entonces la llevaron a trasplante pulmonar. Ellos proponen que el trasplante sea bilateral. ¿Qué encontraron en los pulmones que explantaron? Que estaban cavitados, que tenían bronconeumonía de tipo bacteriana, fibrosis e hipertensión pulmonar secundaria. La propuesta es temprana, que en las 4 o 6 semanas después de estar en ventilación mecánica sin complicaciones severas se empieza a pensar en eso. Obviamente eso es extremadamente temprano, no habría suficiente número de pulmones y se trasplantarían muchos pacientes que no requerirían trasplante. Esto es más esperar y hacer un seguimiento. Se requiere para el trasplante 2 PCRs para COVID negativas, requieren en el post una rehabilitación intensiva. Muchos no se pueden rehabilitar, digamos, en el pre, que sería lo correcto antes de un trasplante pulmonar, hacer una rehabilitación pre-trasplante. Y se desconoce realmente el desenlace de estos pacientes a largo plazo. Estos 3 llevan vivos, o en el momento que publicaron el artículo, que fue en diciembre, llevan vivos 4 meses. No se sabe qué haya pasado con esos 3 pacientes de ahí para adelante. Bien, y están pues unos estudios en curso de las terapias antifibróticas con estos numeritos y sobre la rehabilitación, digamos, pulmonar. Esto es un poco lo que recomiendan las guías colombianas, que estos se pueden consultar de la Asociación Colombiana de Infectología, y ellos hablan de que sí, que se recomienda tratamiento con corticoides en ausencia de contraindicación para los que tienen neumonía organizada en la tomografía. No es fácil diferenciar y saber qué tanto realmente es o no en neumonía organizada en este tipo de pacientes. Definitivamente no recomiendan los antifibróticos y obviamente debe ser evaluado por un grupo multidisciplinario en caso de definir. Y hemos tenido muchos pacientes que posiblemente ya venían con fibrosis previamente y lo que hizo la enfermedad fue empeorarles esa fibrosis. En esos, obviamente, pues estaría indicado, si no hay contraindicaciones, empezar terapia antifibrótica. Con respecto al oxígeno, pues los que estén hipoxémicos tendrán que recibir oxígeno hasta que mejore pues la hipoxemia de esos pacientes. La CEPAR sacó pues un documento de cuándo debíamos hacer seguimiento y yo pienso que tenemos que empezar a generar en cada institución pues protocolos de cómo vamos a seguir para no empezar a hacer una cantidad de pruebas posiblemente innecesarias o tempranas y seguimientos de pronto tan tempranos. Estos proponen seguimiento generalmente a 3 meses. Nosotros estamos viendo que el paciente sale de COVID y la semana siguiente ya quiere ir donde el internista o donde el neumólogo para ver cómo le quedó el pulmón o cómo quedó de las demás comorbilidades. Entonces hay que establecer protocolos de en qué tiempo vamos a empezar a ver estos pacientes. La guía recomienda también en qué momento hacer las pruebas de función pulmonar
y cómo sería pues el seguimiento de estas personas. Y sin duda alguna es muy importante ingresar en los pacientes que tienen síntomas respiratorios un programa de rehabilitación pulmonar integral, básicamente, que implica que las personas tengan un adecuado equipo de protección personal. Es una rehabilitación que debe ser individualizada, debe ayudar a mejorar la disnea, el distrés psicosocial, o sea, obviamente tiene que involucrarse psicología, nutrición, etcétera, calidad de vida de estado funcional, deben recibir educación acerca de su condición, estrategias para manejarla, y obviamente no solo se rehabilita pulmón, sino que tiene que ser una rehabilitación integral, cardíaca, psicológica, neuromuscular, neurológica, etcétera. Y ya existen en la ciudad pues programas establecidos para esto, y me parece muy importante que tenemos que usar este tipo de programas. Incluso hay ya estrategias virtuales donde la persona se le hace el programa de rehabilitación sin necesidad de asistir al centro en mención. Y esto es un poco la recomendación de la guía de en qué momento mandar los pacientes a rehabilitación pulmonar. Bien, y ya para terminar, ¿cuáles serían las conclusiones? Entonces, lo primero es que la puerta de entrada del SARS-CoV-2 sigue siendo el sistema respiratorio, lo cual nos dice que tenemos que ser muy prudentes y cuidarnos muchísimo con todo el tema de aerosoles, sobre todo cuando hacemos procedimiento, cuando estamos en contacto con pacientes, etcétera. A veces nos preocupamos o nos preocupamos mucho por esparcir alcohol por todos lados, pero realmente el tema es mucho más por vía aérea. El cuadro respiratorio agudo va desde casos leves con síntomas respiratorios superiores, puede tener neumonía no complicada, puede haber sobreinfecciones bacterianas, en un porcentaje pequeño micóticas, específicamente aspergillus, pero puede haber SRA y obviamente muerte. Y las principales manifestaciones post-COVID van a ser fatiga muscular, disnea, ansiedad, alteración del sueño, la difusión va a estar disminuida y persistencia de opacidades en imágenes, incluso hasta por 3 o 6 meses. Nos enfrentamos ahora a un problema importante como es la fibrosis pulmonar por COVID. No conocemos exactamente cuál es el curso, la historia natural y cómo va a ser el tratamiento mejor para estos pacientes. Definitivamente la rehabilitación pulmonar es una alternativa importante para el manejo a largo plazo. Hay que seguir implementando todas las medidas preventivas, todas, absolutamente todo lo que podamos hacer, de distanciamiento, uso de tapabocas, etcétera, lavado de manos, y seguimiento adecuado a intervenciones multidisciplinarias son la mejor estrategia. Y en esto insisto mucho, es muy difícil que una sola persona se encargue de manejar estos pacientes. Entonces se deben crear grupos y obviamente como medicina interna tenemos que generar ese tipo de grupos para que tengamos como un protocolo estructurado de qué tenemos que hacer para ayudar a esta población. Ya hay muchas cosas escritas de qué cuestionarios hay que hacerse, qué tipo de exámenes, etcétera. Entonces simplemente es ir mirando esto, ir adaptando ese tipo de protocolos, porque esta enfermedad que vuelve a empezar ahora en este mes y volvemos a tener casos agudos, pero traemos ya una cola importante de casos crónicos o de long COVID en esos pacientes. Bueno, esto era lo que quería mostrarles.